Hola chicos, buenos días. Pues vamos a ver en la sesión de hoy la gestión de archivos con Python. Hemos visto estructuras de datos, hemos visto cómo se utilizan las tuplas, las listas y los diccionarios y una serie de estructuras de datos que vamos a utilizar en las prácticas. Y ahora, en esta sesión, vamos a ver de qué manera se manejan los archivos y los sistemas de archivos. Entonces, ¿qué es un archivo? Un archivo o fichero, son sinónimos. Muchas veces digo archivos, otras veces digo ficheros, pero siempre me refiero a lo mismo. Es a una estructura formada por caracteres o por bytes que está en el sistema de ficheros, en el disco del ordenador. En principio, cuando estamos trabajando con aplicaciones, las aplicaciones mantienen sus datos en memoria. Nosotros, hasta ahora, siempre que estamos utilizando variables o estructuras más complejas, como listas, diccionarios, este tipo de estructuras que hemos utilizado en Python, siempre se mantienen en memoria RAM. Cuando nosotros salimos del programa, en principio, esas estructuras no deberían quedarse. Aunque hemos visto que en realidad, como Python es un intérprete de comandos y estamos ejecutando instrucciones, muchas veces salimos del programa y realmente las variables mantienen su valor. Pero si apagamos el ordenador, las variables desaparecen. O si cerramos el Spider o la herramienta que estamos utilizando, las variables desaparecen. Entonces hay un concepto en informática que se llama persistencia de datos. La persistencia de datos es la capacidad de que los datos con los que estamos trabajando no se borren, que permanezcan de alguna forma. ¿Y cuál es la manera evidente o inmediata de conseguirlo? Guardarlos en un archivo. Se quedan en disco, de manera que cuando volvamos a abrir la aplicación, podemos volver a acceder a ese archivo y podemos recuperar esa información. Hasta ahora, si trabajábamos con aquellas bases de datos básicas que hemos estado utilizando en ejercicios anteriores, siempre eran en memoria. Le preguntábamos a un usuario una serie de datos, unos nombres, clientes, nombres de alumnos o lo que fuera, siempre se quedaban en memoria. Pues ahora en este tema lo que vamos a ver es la posibilidad de que esos datos se guarden en disco. Los archivos en disco pueden ser binarios o de texto. Esta diferencia es importante porque los archivos binarios no son legibles y los de texto sí. Los de texto son una sucesión de caracteres. Cuando nosotros escribimos nombres pues, en una base de datos de clientes, por los nombres de los clientes, sus NIF o sus CIF, dirección, teléfono, ese tipo de datos son caracteres y se pueden guardar como texto. Entonces existen archivos de texto plano que se llama, que son legibles. Son archivos que tú en el sistema operativo, si tienes un Linux, puedes hacer cat, pones el nombre del archivo y lo lees. En los binarios no puedes hacer eso. No puedes leerlos porque lo que hace es que transforma los caracteres en su codificación correspondiente. Y lo que se guardan son unos y ceros. Son archivos ilegibles. Entonces hay dos formas de acceder a los archivos y dos formas de generar archivos. En Python se puede acceder a archivos tanto binarios como de texto. Lo que vamos a ver en esta parte del temario va a ser solamente archivos de texto. No vamos a trabajar con archivos binarios, porque quiero que tengáis unos conceptos muy básicos. Y lo que vamos a utilizar en los ejercicios van a ser siempre archivos legibles. Otra forma de conseguir la persistencia de los datos sería una base de datos. Esto tampoco va a entrar en el temario, pero existen librerías en Python que nos permiten conectarnos con bases de datos estándar. Ya estáis dando en el módulo de bases de datos, estáis utilizando SQL. Bueno, pues aquí en Python también se puede utilizar SQL para acceder a esto, ¿no? A bases de datos estándar. Bueno, si tenéis alguna duda, interrumpidme, ¿vale? Con el chat o lo que sea. Hasta ahora se me está oyendo bien. ¿Me podéis mandar un mensajito por el chat? Vale, perfecto. Bueno, vamos a ir ya pasando a la práctica. En la teoría no me quiero extender demasiado. Simplemente en esta presentación os he preparado un poco de teoría al principio para que tengáis los conceptos claros, ¿no?
El archivo, vale, no me contestéis todos, con uno vale. Gracias. Un archivo es un conjunto de caracteres, como decíamos antes, o en el caso de que fuera un archivo binario, sería un conjunto de bytes, organizados en sistema de ficheros, en soporte de almacenamiento. Bueno, esta es la teoría. En disco tenemos archivos, todo el mundo sabe lo que es un archivo. Los archivos de texto tienen los caracteres y, ojo, en un archivo de texto, las líneas se separan por el famoso carácter /n. Es decir, que nosotros a la hora de trabajar con un archivo de texto, si queremos que haya varias líneas, tenemos que insertar este tipo de códigos, ¿vale? O el tabulador, que ya sabéis que era la /t, ¿vale? Los mismos códigos que hemos visto cuando hacíamos uso de los comandos básicos del print básico en Python, funcionan, lógicamente, ¿no? Y bueno, que un programa de Python en realidad es un archivo de texto, porque en realidad es legible y las instrucciones son interpretadas por el famoso intérprete de Python. O sea que el propio archivo de Python es un archivo de texto que podríamos generar, desde un programa, podríamos generar otro programa, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco lo vamos a hacer. Y bueno, y los archivos para Python son objetos. No hemos visto todavía programación orientada a objetos, pero sí tenéis un poco el concepto de que un objeto es algo, es un elemento sobre el que se pueden realizar acciones, o el concepto de métodos, que ya lo hemos utilizado en algunos casos, ¿no? Un método es una función que se le puede aplicar a un objeto. ¿Vale? Vemos que se relacionan ahí los conceptos de objeto con método, como tratábamos antes del concepto de funciones, que son acciones que se pueden programar dentro de nuestro código, ¿verdad? Una función es una acción que se puede programar con unos parámetros. Bueno, pues un objeto tiene una serie de funciones que se le pueden programar, que son los métodos. Entonces, los objetos archivo tienen los métodos lectura y escritura. Es decir, sobre un objeto archivo yo puedo leer o puedo escribir. Y al mismo tiempo puedo leer o escribir en formato de texto o en formato binario. Para poder acceder a un archivo, primero siempre hay que abrirlo. Esto es un concepto en todos los lenguajes de programación, es un concepto de sistemas. Para que un ordenador pueda acceder a la información que está guardada en un archivo, lo que tiene que hacer es ejecutar una operación desde el sistema de ficheros, desde el sistema operativo, una operación que es apertura del archivo. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues por seguridad de los datos. En principio, un archivo solo lo puede estar manejando una persona, una aplicación, un servicio. No puede haber varios servicios que tengan abierto un archivo al mismo tiempo. Por eso, nuestro programa tiene que abrir el archivo, tiene que ejecutar un método de apertura del archivo. El método es open, ahora lo vamos a ver. Luego, se hace la operativa que queramos hacer con el archivo. Se lee de él, se puede escribir en él, se puede modificar, y una vez que se ha hecho lo que se quería hacer con el archivo, hay que cerrarlo. Mientras no se cierre, no se le devuelve el control al sistema de ficheros y no lo podría abrir otro servicio u otra persona. ¿Vale? Entonces, esto es importante, la secuencia es importante. Abrir, leer o escribir y cerrar. Todo lo que os he contado está aquí. Esta era la presentación. Esto era la explicación de lo que es la persistencia de los datos, los archivos. Aquí tenéis la definición de lo que es un archivo, lo que son archivos de texto, en fin, lo que he ido contando en la presentación. Y luego el concepto de objeto, ¿vale? Que los archivos son objetos, y los 3 pasos importantes, que esto es justo lo último que estaba comentando, ¿no? Que un archivo hay que abrirlo, una vez abierto se puede leer, escribir o modificar, y luego hay que cerrarlo. Y que en Python no es necesario importar nada. Que vamos a acceder a los métodos open
y close y write y read directamente. Sistemas de archivos. Esto lo sabéis por sistemas, ¿no? Por la asignatura de sistemas. Un sistema de archivos es una organización jerárquica que contiene, pues, los archivos del sistema y sus rutas. Las rutas pueden ser absolutas o relativas. ¿Qué es una ruta absoluta? Pues el path completo de acceso a un fichero determinado, desde la raíz del sistema de ficheros, pasando por todas las carpetas, subcarpetas y demás, hasta llegar al archivo, a la ubicación del archivo, o sea, donde se encuentra, sí, su ubicación. La relativa sería a partir de una posición determinada del árbol de directorios o de carpetas, pues a partir de ahí, de qué manera se llegaría al archivo en cuestión. Entonces, ya sabéis que en sistemas se utiliza el comando cd para moverse por el árbol de directorios, y también sabéis que existe una denominación que es el punto, que es la ubicación actual en la que estamos trabajando. Cuando lanzamos un programa Python, en principio, su ubicación, el punto, es la carpeta en la que se encuentra el programa. Y para no liarnos en los ejercicios que vamos a hacer, en principio vamos a guardar los archivos en la misma carpeta donde vamos a poner el ejecutable de Python. De esa manera no vamos a tener que preocuparnos de la ruta, pero en realidad es como si estuviéramos utilizando la ruta punto. ¿Vale? Ya vamos a empezar a practicar en breve. Antes de practicar, solamente nos queda ver esto, ¿no? Que el comando, para empezar, la primera parte hemos dicho que había tres fases: la apertura, la manipulación del archivo y luego el cierre. Pues abrir el archivo es sencillamente llamar a la función open. Declaramos una variable, igual que hemos hecho siempre. Siempre que ponemos algo igual a algo, estamos declarando una variable. Pues esta variable va a ser lo que se conoce como un string. Hasta ahora, cuando hacíamos algo igual a algo, al principio utilizábamos variables muy sencillas de tipo texto, de tipo string. Cuando hacíamos algo igual a y poníamos comillas, lo que fuera, eso era un string, un texto. Si poníamos una variable igual a un número, pues eso puede ser un entero, puede ser un float, puede ser otro tipo de datos. ¿Vale? Si poníamos una variable igual y abríamos un corchete, si poníamos algo así, corchete y una serie de cosas, esto sería una lista de elementos, ¿vale? Y si poníamos un paréntesis, era una tupla. Pues si ponemos una función, lo que vamos a tener aquí es el resultado de lo que realice esta función. ¿Y qué hace esta función? Abre lo que se llama un stream. Un stream es un flujo. Un flujo no es una variable de tipo texto, ni de tipo numérico, ni de tipo lista. Es una variable de otro tipo. Es una variable que genera una corriente. El flujo, stream, corriente, o sea, stream en inglés significa lo mismo que en español flujo o corriente. Lo que hace es establecer una conexión con el archivo de datos que está en el disco, y el flujo lo que hace es trasladar información desde el disco al sistema o al revés. ¿Vale? Si vamos a escribir, manda información desde el sistema al disco. Si vamos a leer, lee información del disco y se la trae a nuestra memoria, ¿no? Ese flujo es lo que se establece aquí. Una vez que está abierto, el flujo queda todo el rato pendiente de las instrucciones que le queramos dar. Para abrir el flujo tenemos que decirle qué archivo es el que vamos a tocar y luego de qué manera lo vamos a tocar. Primero el nombre del archivo. Aquí es donde podemos poner una ruta absoluta, una ruta relativa. Nosotros vamos a utilizar directamente el nombre del archivo porque vamos a suponer que están en el mismo path que el ejecutable de Python. Y luego el modo de apertura hay que indicárselo y tenemos estas posibilidades. Generalmente, bueno, la R de lectura, la R de read en inglés, es para abrir un archivo en lectura. Si abrimos un archivo en modo R, ese archivo no lo vamos a poder ni borrar ni modificar.
¿De acuerdo? Es una manera de proteger el archivo cuando sabemos que es un archivo que realmente queremos que no se cambie nunca. Entonces lo abrimos en modo lectura. Si lo que queremos es que se abra para modificarlo, para modificar su contenido, entonces tenemos dos opciones. Abrirlo en forma de escritura, write, o en forma append, que es añadir información. Y luego hay unos modificadores. Por ejemplo, si a la R le ponemos una B, quiere decir que este archivo es de tipo binario. Si no le ponemos nada, es un archivo de tipo texto. También se puede poner RT, ¿vale? Se puede poner también. Igualmente, a la W, si le ponemos WB, es un archivo binario. Y luego está el símbolo más, que bueno, es una... Realmente aquí, bueno, el símbolo más quiere decir que además de lectura se puede escribir en él. Y el modo más de W igual, quiere decir que además de escribir, que se puede leer. Si tú utilizas el método W, el modo W, directamente sobre un archivo, lo estarías machacando, estarías sobreescribiéndolo completamente. Si no quieres sobreescribirlo, si tú quieres escribir en un archivo, pero no borrar lo que ya tenía antes, entonces hay que abrirlo de forma A. Y cuando abrimos un archivo, en cualquiera de estos modos, lo que hace el sistema es que se posiciona en ese archivo en un punto determinado. En principio, si no ponemos nada, se posiciona en el primer carácter del archivo. Y a partir de ahí, o se lee, o se escribe. Y bueno, salvo que utilizamos el método append, entonces se posiciona en el último. Quiere decir que si yo abro un archivo, yo escribo archivo, open, nombre del archivo, modo A, entonces lo que hace el sistema es que crea el flujo de datos, se posiciona en el último carácter del archivo y si yo le digo write, lo que va a hacer es escribir a partir de ahí. Sin embargo, si yo lo escribo en modo W y no le digo nada más, lo que hace es posicionarse al principio y lo que yo empiezo a escribir, lo que hace es machacar el contenido anterior del archivo. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos, bueno, este es un ejemplillo gráfico para que estas serían las líneas. Realmente nosotros vamos a utilizar un método un poco más serio que este, porque esto a mí no me gusta, pero bueno, este es simplemente un ejemplo para que veáis lo fácil que es. Yo llamo al archivo con mi variable archivo, abro el flujo, este flujo está abierto en lectura y luego lo que hago es, por ejemplo, con un for puedo recorrer todas las líneas del archivo y esto es tan inteligente que es capaz de entender que como archivo es un stream, es un flujo, pues los elementos que va a recorrer van a ser todos los que haya entre cada retorno de carro y el siguiente. Entonces, esto es súper inteligente, es súper fácil leer líneas, pero luego vamos a ver que lo vamos a hacer de una manera un poco más controlada. Y una vez que he leído todas las líneas del archivo, cierro el archivo. Hacemos el ejemplillo. Voy a hacer ahora un cambio a Spider. Este es un explorador de archivos, entonces aquí voy a crear un pequeño archivo que le voy a llamar kkTXT, ¿vale? Es un archivo muy tonto que tiene varias líneas, ¿veis? Entonces voy a cerrar. Lo que quiero es acceder a ese archivo voy a hacer un programa que lea el archivo y me lo presente por pantalla. Un programa muy sencillito que es el mismo que tenéis en la presentación, ¿vale? Para no... Entonces, primero, lo que hay que hacer siempre es, primero, abrir el archivo. Bueno, a todo esto, el programita lo voy a guardar en clase aquí. Voy a llamarle lectura archivo o leer archivo. No me gusta poner dos letras A seguidas. Leer archivo. Entonces, ¿cómo leemos el archivo?
primero generamos la variable. En el open le decimos qué nombre de archivo. Y esto hay que decírselo con, entre comillas, porque es un string. Puede utilizar las comillas simples o las dobles, da igual. Entonces le voy a decir que el archivo era kk.txt. En modo, también se lo tengo que decir en formato de string, ¿vale? En modo lectura, con lo cual ahora voy a leer las líneas. Voy a utilizar la sintaxis, esta sencillita que hemos puesto en la presentación. Y lo que hace es ir leyendo todas las líneas e imprimirlas. ¿Vale? Y ahora aquí le digo, muy importante, siempre hay que cerrar. Si este archivo estuviera en uso, debería darme un error. Ya veremos al final de la presentación, veremos que aquí deberíamos utilizar excepciones, Perdón. Archivo.close, ¿vale? Cerramos aquí. Bueno, pues si lo ejecuto, lo único que hace el programa es esto. Va leyendo línea a línea y la va escribiendo. ¿Vale? Hay una serie de métodos más que se pueden utilizar para leer archivos y tal. El principal es el read. Por ejemplo, cuando estamos en modo lectura, yo podría, en lugar de haber ido línea a línea, yo podría haber utilizado el método read para leer una letra, ir leyendo el archivo letra a letra, o un método más avanzado que es el read lines, que es línea a línea. También existen, ahora vamos a probarlos todos ellos. También existen unos métodos, por ejemplo, como esto. Yo puedo preguntarle al archivo por una serie de propiedades. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, el nombre del archivo que estoy usando es, y pongo aquí archivo y la propiedad. ¿Veis que cuando le doy al punto me salen un montón de propiedades? Pues, por ejemplo, la propiedad name. Esto me dirá cómo se llama el archivo. Otra propiedad, por ejemplo, puedo saber si el archivo está cerrado o no. Esto me puede interesar. En un momento dado puede ser que en mi programa yo no estoy seguro de si he llamado a la instrucción close o no y quiero cerrarlo. O yo qué sé, o manejo una excepción, me da una excepción por ahí y yo por si acaso le doy a que cierre el archivo. Esta propiedad, closed, me dice si está cerrado o no. O, por ejemplo, esta. Hay más, mode creo que es, ¿no? Mode. Si yo hago esto, me dice, el nombre del archivo que estoy usando es, ¿veis? Aquí está el nombre. ¿Está cerrado? No, porque está abierto, lo estoy usando precisamente. Entonces me dice que no está cerrado. Es false. Y el archivo está abierto en modo R. Es decir, lo que me replica es el modo en el que lo abrí. Este tipo de propiedades se pueden utilizar en nuestros programas. Luego, hay una forma más estándar de leer, que os la voy a poner ahora en la presentación, ¿vale? Lectura carácter a carácter. Entonces, yo abro el archivo y yo le digo que lea. Aquí entre paréntesis puedo poner 1 o un número de caracteres determinados. Entonces sería un string, no sería un carácter. Si pongo más de 1, leería más. Y luego, con un método while, por ejemplo, yo podría ir, yo leo este carácter. Mientras este carácter no sea vacío, si llegamos al final del archivo, será un carácter vacío. Entonces, mientras no sea vacío, yo puedo ir leyendo. Este bucle lo que haría sería leer el archivo letra a letra. Y para cada letra
te la escribe. Por ejemplo, en este caso, vamos a probarlo. Voy a coger el código. Leer archivo 2. Y aquí le voy a decir que abra el mismo archivo de antes. Aquí, bueno, como lo he copiado directamente de la presentación, le llamaba S al fichero. Bueno, pues lo dejo como S. Y CH el carácter. Entonces esto va a leer un carácter y me va a presentar en pantalla el mismo archivo, pero ¿de qué manera? Y si le pongo 10 aquí, ¿qué hace? Vale. Ahora está leyendo 10 caracteres. Bueno, realmente no. Vamos a leer siempre, los archivos los vamos a leer para los ejercicios que vamos a hacer, los leemos de un tirón y vamos a utilizar una función que no es read. Lo que vamos a utilizar la función readLines, que vamos a ver justo a continuación. A ver, tal como he dejado ahora mismo este programita, lo que hace es reproducirme exactamente el contenido del archivo. Al principio ha leído de uno en uno y a cada carácter lo ha seguido de un retorno de carro. ¿Lo veis? Bueno, en fin, esto se puede jugar con ello y lo voy a dejar como estaba originalmente. Estaba así. ¿Vale? Ahora lee carácter a carácter, pero no mete retornos de carro. Existe un método que sirve para decirle a partir de qué carácter quiero leer en un fichero determinado. Imaginaos que yo tengo un fichero en el que voy metiendo datos de clientes y yo sé que los nombres de los clientes tienen una longitud de 10 caracteres, que la dirección tiene una longitud de 20 y que, en fin, cada dato tiene una longitud determinada. Y yo sé que si yo accedo al fichero en las posiciones múltiplos de 40, voy a encontrar en cada posición, en la 40 va a empezar un cliente, en la 80 va a empezar otro, en la 120 va a empezar otro. Entonces yo podría recorrer un fichero diciéndole exactamente en qué posición quiero empezar a leer datos. Eso yo lo podría hacer aquí poniendo esto, por ejemplo. Yo le digo s.sig y pongo aquí 20. Y entonces, lo que va a hacer, lo voy a poner antes del read. Lo que va a hacer esto es que va a moverse hasta la posición 20 y va a empezar a leer la información a partir de aquí. Con lo cual, ¿cuál es el resultado? Que no me escribe todo el archivo, se come el principio, si veis, se come todo esto y se come todo esto. Y empieza aquí, en pruebas, ¿vale? Pues aquí hay 20 caracteres. Si sumáis los retornos de carro, etcétera, pues son los 20 que se ha saltado. Incluso yo puedo luego, yo podría meter aquí un contador. Yo podría hacer algo así como contador igual a 20 y poner aquí contador. Y luego aquí decir, después de haber leído aquí una, aquí tendría que decirle leer contador. Y luego aquí, por ejemplo, aquí también contador. Y aquí, por ejemplo, podría decir contador igual a contador, pues, más 40, ¿no? En el ejemplo que estábamos diciendo antes. Entonces iría a leer el siguiente. O 40 por n, si quiero avanzar n registros. Bien, pues este programa es un poco más elaborado, pero no sé si habéis entendido esta parte, que sería como ir posicionándose en determinados puntos. No, otra opción, esto lo voy a quitar, el SIG lo voy a dejar ahí, contador. Vale, vamos a ver esto, ¿qué haría? En principio esto leería un carácter en la posición 20, leería un carácter, lo imprimiría, vale, y no tocaría nada más. Si yo aquí le digo ahora, por ejemplo, voy a decirle contador 2,
voy a decir que imprima la posición del contador y luego lo que hace es, vale, voy a quitar el end para que me imprima las cosas separadas. Vamos a ver. Se posiciona en el punto 20. Perfecto. Eso es igual que antes. Ahora, imprime lo que ha leído. Imprime lo que ha leído a partir... Ah, bueno, contador, perdona. Es que aquí dice, que, como le he puesto contador, lee 20. Vale, esto es lo que no quería. Aquí quería poner un 1. Esto es lo que quería hacer, perdón. Y aquí sí que quiero leer 1 y aquí pongo la posición contador. Vale. Bueno, ahora... ¿Veis? Se va a la posición 20. Lee un carácter, que es la E. Luego incrementa 2 posiciones. Lee otro carácter. Después de la E, bueno, pues ahí había un espacio. Después se lee 2. Es decir, y ahora está cogiendo, va moviéndose. En realidad yo ahora tendría que decirle aquí, para moverse a la posición correcta, tendría que poner un punto seek y ahora tendría que decirle contador, a la posición de contador. Esto es lo que me faltaba, ¿vale? Porque para que se posicione en un nuevo punto. Ahora sí lo está haciendo bien. Está cogiéndome una letra sí y una no, ¿vale? Me faltaba mover el puntero. Lo que me había pasado en el programa anterior es que había dejado el puntero sin mover. Estaba moviendo el valor de la variable, pero no estaba moviendo la posición de la lectura en el fichero. ¿Me explico? Bueno, os voy a dejar este archivo también así, lo voy a dejar tal cual y os lo subo. Al final de la clase os subiré todos estos para que podáis ir haciendo vuestras pruebas. Y otro comando interesante, que ahora lo voy a guardar como archivo 3, es el readline. Este me gusta muchísimo, porque me va a resolver todos los problemas. Este me puede leer el fichero de una tacada, si quiero. Entonces, quito contador. Entonces, ahora digo aquí, líneas igual a s.readlines. Y esto, voy a quitar todo. Con este método, leo el archivo completo y meto su contenido en líneas. Y líneas es una lista de strings. Entonces, yo luego, líneas es una lista que puedo recorrerla con for. Puedo poner for línea, líneas, vale. Entonces yo lanzo esto, ¿veis? Coge una primera línea, segunda, tal. Por cada línea me genera un string. Yo podría utilizar estos valores en mi programita. Por ejemplo, yo podría estar guardando en mi famosa base de datos de clientes el nombre, la dirección, los datos del cliente, uno en cada línea, y los podría ir leyendo y asignándolos a las variables que correspondan, ¿vale? Estos son pinceladas para que luego las utilicéis en los programas. Siguiendo con la presentación, esto es sí, lo que hemos visto. Y esto sería cómo cargar las líneas de un archivo en una variable. Bueno, aquí los atributos, esto lo hemos visto también, los atributos que se pueden llamar de cada de un archivo, por ejemplo, el modo, el nombre, etcétera. Ahora vamos a escribir en un archivo. Vamos a abrir un archivo y vamos a utilizar el método write, como veis aquí, para escribir. Esto es una cosa muy sencilla. Bueno, pues el método para escribir un archivo sería llamar al archivo con write.
por ejemplo. Y yo aquí puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Luego lo cierro. Entonces, si yo ejecuto esto, fijaos una cosa, lo estoy ejecutando, tengo aquí abajo el explorador de archivos, con lo cual lo estoy ejecutando en este path, ¿vale? Aquí es donde está el de escribir archivo que acabo de crear, ¿veis? Este archivo. Entonces, lo voy a ejecutar, fijaos aquí, cuando lo ejecuto, mirad aquí. ¿Habéis visto? Ha aparecido out.txt. ¿Qué contenido tiene out.txt? Abriendo archivo. O sea, yo he generado un archivo. Si yo ahora digo abriendo archivo, voy a poner aquí otra cosa. Voy a poner texto basura. Y digo, voy a abrir archivo, voy a añadir un texto basura al final. ¿Qué va a pasar? Lo estoy abriendo en modo W. ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a añadir al final o no? Pues lo ejecuto. Y lo que ha hecho ha sido sustituir. ¿Vale? Mucho cuidado a la hora de abrir archivos en modo escritura porque lo machaco todo. Si yo hubiera querido añadirlo en modo añadir cosas, entonces era la A lo que tendría que haber utilizado. Voy a poner aquí archivo inicial o contenido inicial, bueno, da igual, lo genero. Ahora el out es esto, archivo inicial. Si yo ahora quiero añadir algo, lo tendría que abrir como A. ¿Veis? Tenía esto y a esto le he añadido el texto basura. Bueno, hubiera estado bien que le pusiera un retorno de carro aquí. ¿Vale? Hubiera estado bien hacer esto. Perdón. Esto, ¿vale? ¿Se entiende bien la diferencia? Voy a dejar aquí en este código, por ejemplo, y hacer esto. Perdón. Voy a hacer, abro el archivo al principio y pongo aquí texto inicial. Luego lo cierro, luego lo abro de nuevo y lo añado. Aquí esta primera vez lo voy a abrir con W y la siguiente con A. Y esto os lo dejo, os lo cuelgo en el aula virtual luego. ¿Ok? Puedo llamar a funciones del sistema operativo. Hay funciones del sistema operativo muy interesantes y esto a vosotros os va a interesar muchísimo porque se pueden ejecutar comandos del sistema. Como mi sistema es Linux, los comandos que yo puedo ejecutar son de Linux, pero si tenéis un Windows podéis ejecutar comandos de vuestra PowerShell o de vuestro CMD, ¿vale? ¿Cómo se ejecutan? Importando la librería OS. Si yo llamo a OS, hay una forma de llamar a los comandos, hay otras funciones que vienen integradas, pero por ejemplo hay una función que es saber si existe o no existe un determinado archivo. Entonces sería así. Por ejemplo, pongo aquí el nombre del archivo y entonces le digo, si existe, me haces todo esto. Y si no, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahora ejecuto esto y me dice, el archivo no se puede abrir. ¿Vale? Bueno, esto es controlar un error con un if, pero nosotros ya no necesitamos hacer esto porque ya sabemos mucho y sabemos controlar errores con... Porque, ¿qué vimos en el último tema? Vimos que se podían manejar los errores en tiempo de ejecución, como este, se podían manejar mediante el uso de excepciones. Vale, genero un archivo 5 y lo modifico. Pues entonces quito esto y pongo try. Y ejecuto todo esto. Y si no, puedo poner set sin más, o como ya somos muy finos,
podemos poner file not found error. También podría poner aquí error indeterminado. ¿Vale? Y ya me cogería cualquier otro tipo de problema que haya ocurrido, no solamente el fichero no encontrado. ¿Vale? Me dice aquí que ahora estoy importando esto y no lo estoy usando. Vale, pues no pasa nada. Lo quito de aquí. Y ya está. Dice que el archivo no se puede abrir igualmente. ¿Vale? Bueno, os lo dejo como indicado. Esto lo voy a volver a poner con el nombre que tenía. Y paso de nuevo a la presentación. Control de errores se puede hacer con el if, por ejemplo, o mediante excepciones. Bueno, aquí, ¿veis? Aquí ha cogido un IO error. Yo no me sé la jerarquía de excepciones ahora mismo, no me acuerdo, pero probablemente IO error será padre o ascendiente del error file not found error. File not found error es un tipo de error de entrada-salida, pero IO error cogería todos los errores de entrada-salida. Es decir, que en mi programita de antes, si yo pongo IO error, va a funcionar exactamente igual. Os lo dejo para que lo probéis. También hay otra librería, que es esta, SHUtil, que es Shell, os suena a Shell, ¿no? La Shell en Linux es la ventana de comandos. Pues utilidades de la Shell. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a funciones como esta. Desde OS yo puedo llamar a la función makeDisk, que lo que hace es crear carpetas. O puedo llamar a la que hemos visto antes, que si existe un determinado archivo. O puedo llamar a esta. chdir lo que hace es mover el directorio actual a otro. Y aquí, entre comillas, puedo poner lo que quiera. Podría poner también, imaginemos que quisiera subir a una raíz. Podría poner aquí punto barra, ¿vale? Estaría subiendo 2 niveles y entrando en otra carpeta. O sea, todo esto es sintaxis de Linux que se puede utilizar aquí. También puedo utilizar esta, que es súper interesante. Yo puedo llamar a system y aquí, entre comillas, ejecutar un comando de sistema operativo directamente. Fijaos este comando. Ya creo que de sistemas sabéis que touch es generar un fichero vacío. Pues yo aquí estoy ejecutando. Fijaos lo que hace este flujo. Lo voy a copiar y lo voy a ejecutar en Spider, pero lo que hace es que primero dice, intenta crear una carpeta, luego, si la ha creado, es decir, si existe la carpeta, lo que hace es meterse dentro, luego genera un archivo dentro de esa carpeta y luego utiliza esta función que viene de shell-util, que es la función move. Move es lo mismo, esto sería exactamente lo mismo que haber tecleado aquí os.system move, ¿vale? Fichero txt, fichero 2 txt, ¿vale? Sería exactamente igual, una u otra, ¿vale? Lo digo porque vais a encontrar, podéis investigar y podéis encontrar montones de funciones dentro de la librería OS o dentro de la librería SHUtil que os pueden dejar acceder al sistema de ficheros. Entonces esto lo que va a hacer es que estamos en esta carpeta y lo que va a hacer es generar aquí una carpeta pruebas y dentro de la carpeta pruebas va a generar un fichero txt, ¿vale? El Spider, ahora lo tenéis presente, ¿verdad? ¿Veis el programita? Lo que he hecho ha sido copiar el de la presentación. Le he dejado aquí el comentario este. Lo que voy a utilizar es la función move de SHUtil. Está aquí importada la librería, ¿vale? Recordáis que cuando yo importo una librería de esta forma, tengo que llamarla tengo que decir el nombre de la librería y luego el método que o la función, o en fin, o lo que haya importado, ¿eh? Lo voy a ejecutar. Fijaos que ahora mismo estoy aquí en mi explorador de archivos. Estoy en la carpeta raíz, es decir, donde está mi ejecutable. Mi ejecutable es sistema ficheros, ¿vale? Y ahora cuando lo ejecute, ¿qué es lo que va a hacer? Desaparece, en mi sistema de ficheros ha desaparecido todo lo que tenía antes y ahora me aparece fichero 2. Porque lo que ha hecho ha sido
primero ha creado una carpeta pruebas, luego se ha metido dentro de la carpeta pruebas y entonces el contexto que yo tenía aquí ha desaparecido y ha aparecido el nuevo. En principio estaba vacío, pero rápidamente le he dicho aquí que genere un fichero y luego que lo cambie de nombre. Entonces el fichero 2 es este, ¿vale? Si ahora puedo subir aquí para arriba, aquí está la carpeta pruebas y el fichero que ha creado, ¿vale? Esto es lo que hace este programita. Entonces con esto podéis jugar y podéis crear, podéis hacer, no sé si estáis pensando ya que podéis hacer un explorador de archivos, podéis moveros por vuestro sistema, podéis jugar a ver qué pasa qué diferencias hay entre Linux y Windows, pero ya os digo también otra cosilla. Bueno, aquí no he utilizado la barra, pero yo podía haber hecho aquí algo así como, a la hora de moverme podía haber puesto esto, ¡pruebas! Es desde la carpeta en la que estoy, la barra indica un movimiento. En este caso, al poner un punto no se movería a ningún sitio, ¿no? Pero la barra se podría utilizar. Bueno, pues esta barra, la barra del 7, que es la que representa las carpetas en Linux, si tú la pones en un programa en Python, esto también te va a funcionar en Windows, porque Python es inteligente y lo sabe transformar, ¿vale? O sea, no os tenéis que preocupar, pero en realidad, si utilizamos un programa de Python en Windows, la forma exacta de utilizar el carácter barra invertida sería esta. Sería ponerlo 2 veces, ¿vale? La primera indica que esto que voy a poner ahora es un carácter especial y la segunda sería el carácter especial de Windows que representa la barra. Claro, como a mí me gusta más Linux, pues lo pongo así. Y esto va a funcionar también en Windows, así que no os preocupéis. Otro par de ejemplitos que vienen en... No paso ahora a la presentación, voy a traerme directamente el programita que os he puesto en la presentación para que lo veáis. Esto ya que voy a hacer ahora es un poco avanzado, ya es la última slide. Entonces, genero aquí un nuevo archivo, le voy a llamar sistema de ficheros 2. Y este lo estáis viendo ahora en Spyder, ¿no? Este es otro ejemplo de más cosas que se pueden hacer dentro de la librería OS. La librería OS tiene este método, el método getCwd me dice en qué carpeta estoy y me daría la ruta completa de la carpeta. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho aquí simplemente es poner un print para que me diga, me saque con el método getCw, me dice la ruta de la carpeta completa y me la va a presentar por pantalla. Y luego, esta expresión es súper curiosa. Hay un método que es el walk. ¿Walk qué significa? Pasear. Esto dice, me voy a dar un paseo por una carpeta determinada. Aquí pongo la carpeta. Bueno, aquí la carpeta la he definido como la carpeta por defecto. Es decir, el contexto actual, en donde está el ejecutable. Entonces, lo que va a hacer esto va a ser, a partir de donde ejecute yo este programita, esto genera una lista de todas las carpetas y todos los directorios. Y es una lista que se puede recorrer de esta forma. ¿Vale? Estos son elementos, esto es una cosa muy propia de esta librería. Entonces, estos son los 3 elementos que genera, que se pueden recorrer de esta lista. Y aquí dentro yo puedo recorrer unos, otros o ninguno. En este caso voy a recorrer toda la lista de archivos. Y para toda la lista de archivos voy a poner aquí el nombre de cada uno de los archivos. ¿Vale? Y antes de sacar esto, lo que hace es decir en qué directorio estoy. O sea, fijaos qué forma más curiosa. Con esto voy a recorrer todo el árbol de carpetas. La voy a ejecutar desde aquí. Fijaos que estoy en este árbol. Tengo aquí todos estos archivos. Y luego tengo una carpeta de pruebas y luego un ficherito dentro. Pues si yo esto lo ejecuto, lo tengo aquí, vale, sí, correcto, lo tengo en este contexto. Si yo lo ejecuto aquí, me va a sacar un listado de todo lo que ve. Le doy. Entonces me dice, estamos en, y bueno, como yo tengo una ruta tan larga en mi ordenador, porque lo tengo metido aquí en todo esto, pues me saca toda la ruta de mi ordenador hasta el nombre del fichero, hasta la clase, que es la carpeta que he creado para trabajar hoy.
Y luego me dice, para todos los directorios, el primer directorio que encuentra es el punto. Y dentro del punto recorre todos los ficheros. Y aquí están todos los ficheros que hay en el punto. Y luego dice, he encontrado otro. ¿Cuándo hace esto? Pues la segunda vez que recorre este for, ¿vale? Es decir, este for va a recorrer todo lo que vea. Entonces recorre en principio los directorios. Para el primer directorio recorre todos los archivos. Es otra de las variables que ha cogido aquí, ¿vale? Siguiente directorio recorrido, el pruebas. ¿Y qué hace en el pruebas? Pues recorre todos los ficheros que encuentre dentro de pruebas. Dentro de pruebas solamente hay uno, que es el que acabamos de crear en el ejercicio anterior, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo podría sacar un listado de todos los archivos de mi sistema. Os invito a que lo probéis y lo ejecutéis incluso si yo quiero hacerlo a partir de un contexto determinado, pues yo pongo aquí, en lugar de esto, le puedo poner aquí el barra Windows, no me sé la ruta de Windows, pero barra Windows, aplicaciones, no sé qué, tal, ¿vale? Y si yo pongo esto, me diría todos los que cuelgan a partir de esta carpeta, ¿vale? Porque esta carpeta sería esta variable, ¿de acuerdo? Pues ahora, simplemente, esto es lo último, la última slide que he preparado. Aquí se puede investigar muchísimo más. Básicamente, resumiendo, hemos visto cómo acceder a archivos de texto en modo lectura, en modo escritura, en modo append para añadir información. Hemos visto cómo acceder a ciertas funciones del sistema operativo. No las hemos visto de forma rigurosa porque son infinitas, pero sí hemos visto qué librerías son las más interesantes y a partir de ahí podéis investigar si las necesitáis en alguno de los ejercicios. Los ejercicios son muy facilitos y básicamente se reducen a leer y escribir en ficheros de texto. Aquí tenéis un par de enlaces con W3 Schools, donde podéis ver algo de manejo de ficheros y, bueno, algún otro enlace. Realmente esto no es necesario que lo veáis. Y con esto, por mi parte, he terminado. Ha sido una clase teórica con algo de prácticas. Seguimos con programación.